Bienvenidos al podcast Restaurantes Rentables. Para ganar dinero en tu restaurante, primero debes conseguir ser rentable. Tener más clientes o vender más no siempre significa ganar más dinero. Es más, la mayoría de veces esto se traduce en más trabajo, donde al final de mes te queda menos dinero aún y necesitas más clientes y facturar más. Para conseguir salir de este bucle, en Restaurantes Rentables encontrarás herramientas, estrategias y un modelo de gestión de tu restaurante basado en el control, que te permitirá tomar mejores decisiones y conseguir más dinero, tiempo y libertad. Y todo de manera fácil e intuitiva, lejos de lenguajes técnicos o complejos estudios. Mi nombre es John Fernández y mi objetivo, que alcances las metas económicas que sueñas para tu restaurante. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Muy bien. Vamos a darle con un episodio que yo creo que es imprescindible y que lo voy a hacer a pesar de que odio profundamente hablar en lenguaje técnico. Odio hablar ya no solo del lenguaje técnico, sino también del lenguaje, pues aquel lenguaje que no utilizamos frecuentemente, que no utilizamos en nuestro día a día, porque al final nosotros tenemos que gestionar nuestro restaurante como gestionamos nuestras vidas, y sí que tenemos que mejorar tanto en la gestión, en el caso económico, de las finanzas personales, o de la gestión de nuestras vidas, de nuestro día a día, de nuestra agenda y todo esto, productividad y todo esto, y también en nuestro negocio, ¿no? Pero necesitamos hacerlo en el mismo lenguaje que utilizamos normalmente o en el lenguaje con el que nos expresamos, porque si no es cuando todo parece muy distante, parece muy difícil y sinceramente odio esto. Y hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante. Ahora os daré mi opinión, que vamos a hablar sobre los costes variables y los costes fijos, ¿vale? ¿Y por qué digo que es sumamente importante y que no quería hablar de este tema? Porque nosotros no vamos por ahí diciendo, no, es que el coste variable de la alimentación que compro, no, es que el coste fijo de mi alquiler o de mi hipoteca me supone... A ver, no es un lenguaje que utilizamos frecuentemente. ¿Por qué tenemos que utilizarlo para la gestión de nuestro negocio? ¿No? Tú no hablas en ese sentido, hablas de hipoteca, hablas de lo que te gastas en comida, de lo que pagas del coche, ¿no? Hablas de una serie de pagos que... pues al final tiene una afectación, ¿no? Una incidencia en nuestra estructura de costes y en nuestro día a día y en nuestra economía. Y también en la de la empresa. Pero no dices fijos y variables. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que hablar de costes fijos, variables, mixtos, semivariables? A ver, vamos a ver qué lenguaje es este, ¿vale? Estoy totalmente en contra. Pero también es verdad que tienen un grado de importancia, ¿no? Tienen un enfoque que no tenemos que perder de vista. Es súper importante que no perdamos de vista porque sí que tienen una afectación. Y es lo que voy a explicar ahora y por eso voy a hacer el episodio, ¿vale? Primero, para que cuando escuchéis costes fijos y variables lo apartéis directamente y lo traduzcáis al lenguaje que yo os voy a explicar ahora. Y para que sepáis que por mucho que yo diga del lenguaje técnico no, pues al final sí que tiene una pequeña incidencia. Pero yo creo que es a nivel conceptual. Fijos y variables a nivel conceptual. Es decir, a mí no me gusta ir por ahí hablando de gestión de restaurantes y hablando sobre... No, es que si los costes fijos son bajos y los costes variables son tantos, entonces el negocio es rentable, porque no tiene sentido. Ahora, si yo os digo a vosotros... no, porque los costes de lo que estamos comprando en mercaderías, en comida y bebidas, son altos, son bajos, hay que tomar esta decisión. Tiene sentido, porque estamos hablando sobre los costes de mercaderías, de la comida. Si hablamos de los costes del equipo, del personal, o de como queramos llamarlo, pues tiene sentido porque estamos hablando de los costes de personal. Si hablamos de los suministros, si hablamos del coste de alquiler, o de otros costes en general, o de marketing, o del concepto que queramos, estamos hablando de algo concreto, ¿no? Y como dijimos en el episodio en el primer episodio del PIG, pues vamos a hacer 3 bloques y estos 3 bloques los podemos dividir en subbloques. Pero van a tener un sentido. ¿Que cada uno de estos bloques es fijo, semifijo, variable, no sé qué? Sí, ¿vale? Y es lo que vamos a hablar ahora. Pero es importante que, o para mí al menos, que tengamos claro que no hace falta este lenguaje técnico y que no es tan técnico, pero es un lenguaje que no utilizamos a la hora de nuestra gestión, ¿vale? Tenemos los costes de mercaderías, tenemos los costes de personal, los de suministro, etcétera, 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 ¿vale? ¿Qué tiene que ver en fijos y variables? ¿En qué incide? ¿Por qué hago este episodio aparte de para contaros esta película que os acabo de contar ahora?
Bueno, pues aquí hay un factor que sí que es importante, ¿vale? Porque realmente sí que tenemos costes fijos y costes variables, pero es a nivel de conceptual. Y lo tenemos que entender como tal, y una vez que lo entendamos, ya está. No hace falta que se nos pase nunca más por la cabeza fijos o variables, como concepto a la hora de definirlo. Quien lo quiera utilizar, que lo utilice. Para mí no me resulta cómodo porque no es mi lenguaje en el día a día, ¿vale? Costes variables. Quiere decir que son costes que varían según la facturación, ¿vale? Por ejemplo, los costes de mercaderías son claramente variables. ¿Por qué? Porque cuanto más facturamos, se supone que más compramos, ¿no? Porque más tenemos que preparar, más productos tenemos que preparar, más tenemos que cocinar, etcétera. Por lo tanto, más compramos, ¿no? Son variables. Costes fijos, el alquiler o la hipoteca, dependiendo de qué hipoteca, pues es más o menos fija, porque es un coste que por mucho que facturemos, no vamos a subir este coste. O si tenemos una suscripción, pues no sé, a un sistema de reservas que te cobra un fijo en dólares o en euros cada mes. Pues esto, si es un fijo, este fijo pues no va a subir por muchas facturación que tengamos y por mucho que trabajemos, ¿no? Si tenemos un gestor de reservas variable que te cobra según las reservas que generes, pues entonces será un coste variable. Si tenemos un coste, podemos tener un coste mixto. Imaginemos este sector de reservas, gestor de reservas, sí, que tiene un coste mínimo de $10 al mes, me lo invento, y luego cada reserva te cobra €1 más. Pues es un coste mixto porque tiene una parte fija y una parte variable, ¿vale? Pero en todo este parámetro, o en todos estos costes, en todas estas partidas, hay puntos, pues que necesitaríamos tantas palabras para definirlos, porque el coste de personal, ¿qué es? Es fijo, ¿no? Porque tú da igual cuánto factures, porque siempre vas a tener el mismo coste de personal. Pero al mismo tiempo es variable, porque si tú facturas más de cierta cantidad en cierto momento, vas a necesitar reforzarte con costes extras, vas a necesitar contratar a una persona más. Por lo tanto, va a variar el coste según lo que vas a facturar, ¿no? No lo va a hacer de manera proporcional, como si es el caso de las mercaderías, ¿no? Si tú te gastas el 30% de lo que facturas en comprar, pues si tú facturas 100 te gastarás 30, y si te facturas 200, pues te gastarás 60, ¿no? Sí que es variable proporcionalmente, pero siempre hay una parte de variabilidad, casi en todo lo que hacemos, excepto en algunas cosas. Sí que es verdad que podemos calcular medias. La luz, el agua, el gas, todos estos suministros suelen ser variables en un consumo, pero no tienen una incidencia muy alta. Si trabajas poco, quizá gastas 100 en electricidad, y si trabajas mucho, igual gastas 130. Pero no hay una diferencia como para categorizarlo como variable. Pero en parte sí que lo es, ¿no? Entonces, dicho esto, al final a mí me parece un mareo hablar de costes fijos y de costes variables y todo esto. Cada uno tiene una afectación como es. ¿Cómo tratamos esta información? ¿Cómo tratamos estos costes? Los costes fijos, los variables en general, los costes de nuestro restaurante. ¿Cómo los tratamos? Bueno, ¿qué hemos de tener en cuenta? Hemos de tener en cuenta cuando hacemos un análisis, ¿vale? Vamos a partir de nuevo de la base del PIG, y os vuelvo a recomendar a los que no lo hayáis escuchado que vayáis al episodio 1, que es sumamente importante, que si tengáis dudas me digáis, porque es la base de todo. Para mí, de mi método de trabajo, tenemos el PIG montado. Y entonces tenemos una situación que podemos ser rentables o no podemos ser rentables, ¿vale? En cualquier caso queremos mejorar esta situación. Si nosotros subimos la facturación, ¿vale? Vamos a subir los costes de mercadería proporcionalmente, ¿vale? Esto no es un problema, por lo tanto aquí lo que necesitamos saber es que necesitamos ajustar los costes de mercaderías a un porcentaje que sea asumible. Porque si el porcentaje de mercadería estamos al 50%, quiere decir que la mitad de lo que compramos lo vamos a vender, la mitad de lo que vendemos nos lo gastamos en compras, ¿no?, de alimentos, pues difícilmente va a ser rentable el negocio, porque luego hay que sumarle personal y todo lo demás. Entonces, por mucho que facturemos, siempre vamos a estar mal. En este caso, necesitamos reducir este porcentaje, este ratio de mercaderías, ¿no?, y reducirlo. Pues no es el episodio para hablar de esto, pero escandallos, fichas técnicas, subir precios, buscar nuevos proveedores, productos con nuevos precios, quitar productos de algunos platos que estén encareciendo mucho el plato, pues no sé, la estrategia que se nos ocurra, control de mermas, inventarios, etcétera, ¿vale? Pero necesitamos reducir este porcentaje porque va a ser proporcional a lo que estamos facturando, es evidente. Si tú vendiendo 50 te gastas 50 en comprar, si vendes 200 te vas a gastar 100. Por lo tanto, por mucho que factures, siempre vas a estar mal.
explico? Esto pasa con las mercaderías. ¿Por qué pasa? Porque son costes variables, por lo tanto tienes que bajar, digamos, el porcentaje. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los costes fijos? Imaginémonos que tenemos un negocio que está perdiendo, no sé, 20.000 o 10.000 dólares o euros, la moneda que queráis, y está perdiendo este dinero, ¿vale? Y costes de mercaderías tiene un 20%, está súper bajo, está muy bien. O sea, compra muy barato y vende muy caro, para que nos entendamos. No tiene por qué ser esta la relación, ¿eh? O sea, no tiene que ser caro la venta. Es para que entendamos que el negocio, o sea, está bien, porque compra barato, vende caro, está perfecto, pero pierde 10.000. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues nos vamos, por ejemplo, a otros costes, que suelen ser un bloque de costes que son más fijos, porque no suelen cambiar tanto, porque el coste de gestoría es el mismo cada mes o es el mismo al año, aproximadamente. El coste de suministros, más o menos, un poquito arriba, un poquito abajo, es el mismo. Sube, puede subir 1.000 dólares arriba, 1.000 dólares abajo, 1.000 euros arriba, 1.000 euros abajo. Pero más o menos es bastante fijo el bloque este de otros costes, ¿no? Pues entonces, ¿qué quiere decir? Que si estamos en 40.000, ¿no? Y tenemos que el tercer bloque, el de costes más fijos, o el de costes fijos directamente, para entendernos, está muy alto, está al 60%, por ejemplo, de lo que estamos facturando, necesitamos subir la facturación, porque cuanto más subamos la facturación, más se va a reducir este bloque. Si nosotros facturamos 100 y tenemos 60 en costes fijos, ¿no? Vamos a hacerlo más exagerado todavía. Si nosotros facturamos 100 y tenemos 80 en costes fijos, por mucho que tú reduzcas las mercaderías, por poco personal que tú tengas, ¿vale? Si entre el alquiler, los suministros, la gestoría, los extintores, antiplagas y todo esto te estás gastando 80, tienes muy poco margen. Y no hay manera, sí, puedes reducir, ¿vale? Puedes reducir costes, pero no hay manera humana, una vez que has hecho el proceso de reducir costes al máximo y sigues gastando 80 de 100, quiere decir que has de facturar más. ¿Por qué? Porque estos costes no van a aumentar. Tú, facturando 100, gastas 80. Pero es que facturando 200 gastas 80 igual. Y facturando 300 gastas 80. Y facturando 400 gastas 80. ¿Vale? Por lo tanto, cuanto más factures, menos implicación va a tener este porcentaje. ¿Sí? Esta parte es este ratio. Y luego está el de personal, ¿vale? Que este sí que es... no es tan proporcional, es un punto intermedio, que por eso a mí me gusta que esté en el medio, que sea el bloque del medio de los costes. Si tenéis el PIG delante lo podéis ver y me podéis entender, porque no es tan proporcional como las mercaderías, pero tampoco es tan fijo como los suministros, ¿vale? Sí que va subiendo conforme la facturación, pero de una manera diferente, ¿vale? Es un enfoque diferente que lo haremos en otro punto. Es decir, por acabar y como resumen y esperando que os quede claro. Si no os queda claro, ya sabéis que me podéis encontrar en mi Instagram, en @JohnFernandezPro. Me escribís un mensaje directo, un comentario donde sea y os contestaré sin problema, ¿vale? Es súper importante el tema. Entonces, para que quede claro, supongamos que tenemos una estructura de restaurante que tiene de mercaderías tiene un 30%, de personal tiene un 30%, ¿vale? Y de otros costes, ¿vale? Del resto de costes, pues tiene un 70%, ¿vale? Esto quiere decir que estamos gastando un 130%. Es decir, estamos gastando un 30% más de lo que estamos facturando, ¿vale? Personal aparentemente está bien, porque un 30% podría estar bien, ¿vale? Todo esto es revisable, ¿eh? Pero ahora no vamos a entrar ahora por cada matiz, porque si no, nos perderíamos. Mercaderías, pues imaginemos que también está bien. Y tenemos un 70% de otros costes. Pues si subimos la facturación, ¿vale? Si subimos mucho la facturación, no sé, imaginemos que duplicamos la facturación, ¿vale? Me lo invento. Y ahora los números igual no cuadran porque estoy improvisando, ¿vale? Las mercaderías van a seguir estando al 30%, porque yo voy a seguir comprando el 30% de lo que vendo. El personal va a estar más o menos al 30%, puede estar al 28%, puede estar al 32%, porque voy a contratar a alguna persona más para poder cubrir estas horas, ¿vale? Más o menos también es bastante proporcional a la facturación, aunque no lo es tanto, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. ¿Y qué pasará con el tercer bloque? Si he subido el doble la facturación, porque en lugar del 70% estará al 35%. Porque el valor en euros, en dólares, va a ser el mismo. Sin embargo, la facturación va a ser más. Y cuando calculamos este porcentaje, recordad que es dividir este valor, por ejemplo, otros costes son 10.000.
y facturamos 100.000. Pues 10.000 dividido entre 100.000, ¿vale? Nos va a dar 0,01, que si lo multiplicamos por 100 nos va a dar un 10%, ¿no? Estoy diciendo de memoria, así que si me equivoco me perdonáis en el cálculo. Pero, o sea, la operación es esta, ¿vale? Por lo tanto, cuanto más grande sea la facturación, si el coste, el valor absoluto es más pequeño, el porcentaje va a ser más pequeño, ¿vale? Entonces, en este caso hemos pasado de 70 a 35 duplicando la facturación, es decir, sin hacer nada, solo aumentando por 2 la facturación. Si con la dificultad de aumentar la facturación, todo esto, estaríamos en un modelo de negocio con un 95% de los costes. Es decir, habríamos pasado de perder el 30% a ganar el 5% solo aumentando la facturación, ¿vale? Si toda la demás estructura de costes hubiera permanecido igual, ¿vale? Entonces, por esto es importante, y ya con esto es el último resumen, y dejo el episodio, saber cómo afectan los costes variables y los costes fijos. Los costes variables siempre van a ser variables, siempre van a ser más que variables, no me gusta el concepto, sino los costes que son más proporcionales con la facturación van a crecer con la facturación proporcionalmente, no van a cambiar la implicación en la estructura de costes, ¿vale? Porque, insisto, si yo compro 30 y facturo 100, cuando facture 200 voy a comprar 60, cuando facture 300 voy a comprar 90, ¿vale? Va a crecer. Por lo tanto, si este porcentaje, si este ratio, si estas compras están mal, hay que hacer una estrategia para reducir estos costes de una manera o de otra, o para aumentar la facturación. Y con el personal pasa más o menos igual, similar, no vamos a entrar en el tema, pero también es similar. Si yo facturo el doble, seguramente, pues quizá no necesito el doble de facturación de personal, pero voy a necesitar más personal para cubrir la demanda, dependiendo del caso, ¿vale? También es bastante proporcional, ¿no? Por lo tanto, por mucho que yo facture, voy a necesitar más personal seguramente, por lo tanto, no solucionamos nada. Si está alto el coste de personal, voy a tener que bajarlo, voy a tener que reajustar los horarios y hacer unas medidas, ¿vale? Pero sí que es importante que tengamos en cuenta que si el bloque del tercer ratio es muy alto, esto es un indicador que, primero, que podemos bajar costes. Pero si ya no podemos bajar más costes, que sí o sí hemos de aumentar la facturación para reducir el impacto negativo, ¿vale? Y os recuerdo el ejemplo. Hemos pasado de un restaurante que tenía un 30% de costes de mercadería, un 30% de costes de personal y un 70% de otros costes, es decir, un 130%, estaba gastando el 30% más, facturando el doble, comprando el doble de compras, teniendo el doble de personal, ¿vale? Como otros costes no es el doble, que es lo mismo, porque es un coste fijo, que no cambia, ¿vale? Nos hemos ido a un negocio que tenía un 30% de mercaderías, un 30% de personal y un 35% de otros costes. Por lo tanto, hemos pasado de perder un 30% a ganar un 5% aumentando la facturación, ¿vale? Entonces, haced este análisis, haced el P&G, mirad cuál es el porcentaje de vuestros otros costes y a partir de aquí podéis valorar qué necesidad tenéis. Si tenéis un tercer coste bajo, quiere decir que, y no estáis ganando dinero, reforzar el tema de mercaderías y reforzar el tema de personal. Seguramente es lo que os está minimando o minimizando el impacto para que ganéis dinero, ¿vale? Si tenéis un tercer ratio alto, pues necesitáis subir la facturación, porque al ser un coste fijo, ¿vale? Va a necesitar, digamos, que si subes la facturación te va a bajar inmediatamente el impacto negativo en tus cuentas. Entonces, dicho esto, acabo por aquí. No sé si os ha quedado claro. Si no, insisto, podéis encontrarme en @JohnFernandezPro en Instagram, que estoy muy activo. Me enviáis un mensaje privado. Y nada, espero que se entienda el concepto. Ya habéis visto que más que hablar de variables y fijos, lo que me interesa es que entendáis el impacto que tienen y cómo reaccionan ante los aumentos de facturación o cómo reaccionan en la estructura de costes que tenemos, ¿vale? En principio va a ser un episodio light, pero al final ha quedado un poco técnico, así que la verdad que no me quedo tranquilo. Así que si os ha gustado y os pasáis por Instagram, aunque no sea para decirme una duda, me decís, o por Facebook, también podéis encontrar en Facebook como John Fernández Restaurantes Rentables. Si me dejáis un like, si me dejáis algún mensaje, si me decís algún comentario, siempre me sirve para saber que estoy por el buen camino, si se entiende, si no se entiende, si estáis perdidos, si no. Así que nada, nos vemos en siguientes episodios. Un saludo a todos y un placer como siempre. Esperemos que podamos poco a poco transformar estos restaurantes que tenemos
en restaurantes, pues si no están siendo rentables, en restaurantes rentables, y si ya lo están siendo, pero un poquito, y creemos que pueden ser mucho más, pues adelante, a por todas, a comernos el mundo. Un saludo, nos vemos en el siguiente episodio.